weiß nicht. Okay, ja. Heute sind nur Sebastian, Maria José, glaube ich, und Isabel. Johann hatte einen Unfall, tuvo un accidente. Er wurde von Hunde gebissen, lo mordieron unos perros, sodass er heute nicht hier ist, no va a poder asistir. Okay, wir werden jetzt mit den Fotos anfangen. Und das ist hier. Okay. Aha. Und was ist das? Ja. Okay, meine Lieben. Ihr seht da, das ist ein Stammbaum. Baum bedeutet Árbol. Stammbaum ist Árbol genealógico. Ja? Hier sehen wir die Familie von Walter Klause und Josephine. Ja? In Deutschland hat diese Familie der Name Klause. En Alemania, el nombre de la familia completo es Klause. Josephine, al casarse con Walter, no conserva su apellido y ahora ella se llama Josephine Klause. ¿Ya? Ok. Hier ist Josephine, hier steht ich. Todo va a ser explicado desde el punto de vista de ella, de la relación con ella. Ok, dann Walter Klause ist der Ehemann, Ehe, Matrimonio, von Josephine und Josephine ist die Ehefrau von Walter. Sie sind ein Ehepaar, son un matrimonio, son una pareja. ¿Ya? Walter und Josephine haben 2 Kinder. Kerstin, die Tochter, und Robert, der Sohn. Kerstin ist mit Rainer verheiratet. Rainer ist dann der Schwiegersohn, el yerno. Rainer ist der Schwiegersohn von Walter und von Josephine. Robert ist auch verheiratet. Er ist mit Ilse verheiratet. Und sie haben 2 Kinder. Die Kinder von Robert und Ilse heißen Valentin und Julia. Valentin ist der Enkel von Walter und von Josephine. Julia ist die Enkelin von Walter und von Josephine. Ihr seht hier, Josephine und Walter sind die Eltern. Sie haben 2 Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Und der Sohn Robert hat auch 2 Kinder, Valentin und Julia. Valentin und Julia sind die Enkelkinder. Okay? Wir haben jetzt hier einen Text. Das heißt,
Mein Name ist Josephine Klause und bin 52 Jahre alt. Ich wohne in Aachen seit 33 Jahren und bin mit Walter verheiratet. Wir haben 2 Kinder. Robert, 30 Jahre alt, und Kerstin, 27 Jahre alt. Die Ehefrau von Robert heißt Ilse. Sie haben 2 Kinder. Meine Enkelkinder heißen Valentin und Julia. Valentin ist 4 Jahre alt und Julia ist 9 Monate alt. Der Ehemann von Kerstin heißt Rainer und kommt aus der Schweiz. Sie haben keine Kinder und leider sind sie getrennt. ¿Tienen alguna pregunta de este texto? Ok. Voy a repasar ciertas cosas especiales. Lo primero que vemos acá es el artículo posesivo mein, mi. Y en los textos va a aparecer en color café. Mi nombre, Name, auf Deutsch ist maskulin. Mein Name. Dann kommt das Wort Jahre, años. Ja, Jahre alt, deshalb ist es orange, está en naranja. Ich wohne in Aachen, Präposition in, seit 33 Jahren. Seit, desde hace, preposición, 33 Jahren. Jahren aquí también está en naranja, pero naranja oscuro, porque sigue siendo plural. Es el plural de Jahr, pero está con otro color porque por efecto de la preposición seit ha sido declinado, tiene una N agregada. Yo quiero que se fijen en esas cosas. Und bin mit preposición con Walter verheiratet, casado. Wir haben 2 Kinder. Niños, en plural, sin determinar cuál es el género. Solo estamos como fijando una etapa de edad. Und Kerstin, 27 Jahre, de nuevo años, en plural. Die Ehefrau, feminin, von Präposition Robert heißt Ilse. Sie haben 2 Kinder, plural. Meine Enkelkinder. Meine, mis nietos. Enkelkinder ist in plural y necesita esta terminación, esta E. Meine Enkelkinder. Mein Name. Fíjense en la diferencia. Mi nombre o mi apellido, en este caso, mi apellido o mi nombre familiar es Josephine Klause.
este masculino no exige una E después. Esto solo va a suceder con los femeninos y con los plurales. Der Ehemann, das ist maskulin, von Kerstin, Präposition, heißt Rainer und kommt aus der Schweiz. Preposición. Cambia el artículo de die Schweiz a der Schweiz. Las preposiciones que vemos acá, in, seit, mit, von y aus, son preposiciones muy poderosas y tienen el efecto de modificar el artículo del sustantivo que sigue a esta preposición. Por eso es que yo quiero que estén bien concentrados, que me hagan preguntas, porque esta parte de la declinación de los artículos y de los sustantivos a veces les cuesta, ¿ya? Sie haben keine Kinder und leider sind sie getrennt. Por primera vez aquí, y no lo destaqué con color porque todavía no corresponde, tenemos la negación. La negación de un sustantivo. Cuando traduzco esta oración, Sie haben keine Kinder, lo que dice acá literalmente, ellos tienen ningunos niños. No dice ellos no tienen niños. Eso lo traduzco yo cuando estoy explicando, porque nosotros no negamos con la palabra ningún. ¿Ya? Yo tengo ningún auto. Yo no tengo auto. Yo tengo ningún perro. Yo no tengo perros. Esa es la forma correcta y más clara para nosotros para comprender en español. Und leider. Leider es una palabra bastante importante, significa desgraciadamente. Leider. Und leider sind sie getrennt. Y desgraciadamente ellos están separados. Recuerden que este texto está escrito como si Josephine estuviera hablando. Todo es de parte de ella, desde su punto de vista. Ok. Dann haben wir noch ein Stammbaum. Das ist die andere Familie von Josephine. Esta es la familia de Josephine sin tocar la familia que ella ha formado con Walter. Es decir, nos vamos un poco más atrás también. Hier steht wie immer Josephine, ich. Sie hat einen Vater, eine Mutter, einen Großvater und eine Großmutter. Sie hat eine Schwester und einen Bruder. Die Schwester ist verheiratet mit Christoph. Der Bruder ist auch verheiratet mit Diana. Liesel und Christoph haben 2 Kinder. Katja und Jonas. Und Erik und Diana haben auch 2 Kinder,
Nikolaus und Christine. Hier steht die Beziehung. Lo que aparece en rojo y en azul es siempre la relación, el parentesco de esta persona con Josephine. Liesel ist die Schwester und Christoph ist der Schwager, el cuñado. Erik ist der Bruder und Diana ist die Schwägerin, la cuñada. Jonas ist der Neffe und Katja ist die Nichte, el sobrino y la sobrina. Und Nikolaus ist der Neffe auch und Christine dasselbe. Nicolás y Christine son también sobrino y sobrina de Josephine. Der Vater von Josephine, Karl, hat eine Schwester, tiene una hermana. Sie ist Helga. Helga ist die Tante von Josephine, es la tía de Josephine. Sie ist jetzt geschieden, está separada, está roto completamente el vínculo. Der Onkel, el tío, heißt Manfred. Helga und Manfred haben auch 2 Kinder. Kurt ist der Cousin von Josephine und Andrea ist die Cousine, el primo y la prima. ¿Ya? Es bien importante que recuerden entonces que los parentescos son los que están arriba del nombre de cada persona. Okay, wir sehen jetzt den Text. Das sagt jetzt Josephine. Josephine está hablando. Meine Eltern, Karl und Monika, wohnen in Berlin. Mis padres, meine Eltern. Mein Vater ist 78 Jahre alt und meine Mutter 75. Meine Großeltern Gertrud und Heinz sind leider schon tot. Meine Tante Helga und mein Onkel Manfred wohnen in Frankreich und sind geschieden, están divorciados. Mein Cousin Kurt spricht Französisch und Deutsch. Meine Cousine Andrea wohnt in Paris und ist verwitwet. Meine Cousine Andrea wohnt in Paris, aber sie ist verwitwet. Ella es viuda. Ich habe 2 Geschwister. Tengo 2 hermanos. Dieses Wort Geschwister bedeutet Mann und Frau. Es decir, que incluye hombre y mujer. ¿Ya? Sie heißen Lise und Erik. Und beide haben 2 Kinder. Ich liebe meine Neffen und Nichten sehr.
Ich liebe meine Neffen. Yo amo o quiero mucho a mis sobrinos y mis sobrinas. Okay. In diesem Text sehen wir die andere Seite. Vemos el otro lado de la familia más extensa. Okay. Zu üben, para practicar, se me ocurrió agregar estos dos ejercicios. ¿Ya? Ein Suchrätsel o sopa de letras. Hier sind die Namen, los nombres familiares. Und hier habt ihr ein Stammbaum, hay un árbol familiar. Und ihr sollt dann lösen, tienen que buscar la solución. Von der Seite von Tanja, desde el lado de Tanja, o desde el lado de Mark. Zum Beispiel, ich bin Tanja, ich bin hier. Peter ist mein, wo ist Peter? Aha, hier. Peter. Peter ist mein Onkel. Peter es mi tío. Si vemos el árbol, Olaf und Marie haben 3 Kinder. Otto, Helga und Peter. Helga hat 2 Kinder mit Jens, Tadi und Tanja. So dass Peter der Onkel von Tanja ist. ¿Ya? Estos ejercicios son interesantes porque van a ver que a pesar de que se pueden preguntar cosas parecidas, como el punto de vista es del que está marcado, la relación, el parentesco cambia, ¿ya? Sería súper bonito que pudieran hacerlo. Ok. Ya. Machen weiter. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Ich glaube nicht. Ja. No. ¿No? ¿Isabel? Por mi parte no tengo ninguna pregunta. Ya. Ok. Ahora me gustaría que se concentraran, o que cuando revisaran mejor el video, pusieran atención porque vamos a entrar en un campo más gramatical y quiero explicarlo de forma de que todos entiendan de lo que estamos hablando. Das Verb haben. Das Verb haben. Haben bedeutet tener. Y debajo de verb aparece la palabra accusative. Accusative se refiere al complemento directo de la oración. Vamos a ver bien a dónde vamos. Primero vamos a ver este verbo conjugado. Es un verbo de los que cambian la vocal de la raíz en la, o cambian la raíz. Generalmente es la vocal, pero acá cambia la raíz en la segunda y la tercera persona singular. Ich habe, du hast. Er, sie, es, hat. Hay una canción muy famosa del grupo Rammstein que
dice du hast dich. ¿Ya? Esa, du hast, es con doble S del verbo hassen, significa odiar. Es un juego de palabras. Es bien interesante en la música descubrir estas cosas. Entonces, tener. Yo tengo, ich habe. Tú tienes, du hast. Él, ella o ello tiene, es hat. Nosotros tenemos, wir haben. Vosotros o ustedes tienen, ihr habt. Ellos o ellas tienen, sie haben. Y el formal, lo mismo, sie haben. El verbo sein y el verbo haben son súper importantes porque son verbos que se usan mucho, que aparecen mucho en las oraciones, pero porque también son los verbos auxiliares para hacer otros tiempos verbales. Así es que hay que aprender a conjugarlo, sabérselos de memoria, la verdad. Vamos a ir avanzando. Vamos a empezar por esta diapositiva que dice Artikel im Nominativ, Artikel im Akkusativ. Sujeto más verbo transitivo más complemento directo. ¿Qué quiero decir yo con todo esto? Vamos a ver. El sujeto de la oración va a estar siempre en nominativ. Es decir, sus artículos van a ser der, das, die femenino, die plural. Esos son artículos definidos. También vamos a encontrar otro tipo de artículo, el artículo indefinido, igual que en español. Ein, masculin, ein, neutro, eine, feminin. Und kein plural. No hay plural indefinido. ¿Cómo vamos a entender esto? Primero que nada, repito, el un masculino y el un neutro son iguales. Ein. El femenino tiene terminación e, eine, una. Pero no existe unos y unas en alemán. Por ejemplo, tengo un lápiz. Tengo un celular, das Handy, neutro en alemán. Tengo una tijera y tengo, einen Moment, papeles. No digo unos papeles, tengo papeles. El artículo indefinido plural no existe en alemán. ¿Ya? ¿Quieres venir a visitarme a mi casa? Tengo pizzas o tengo chocolates. Sin unas pizzas o unos chocolates, ¿ya? Recuerden eso. La negación, el artículo que niega, si se fijan, es igual al indefinido, pero se le anexa al comienzo una K.
kein. Kein Hamburger. Kein Telefon. Keine Mutter. Keine Kinder. Sí hay artículo negativo en plural. Eso sí que existe. Como en el texto vimos, Sie haben keine Kinder. Ellos no tienen niños. Y hay otro artículo, que es el posesivo, que funciona con la misma fórmula, pero en vez de la K, vamos a ver la primera persona de posesivo, mein. Mein Hamburger, mein Auto, meine Mutter, meine Kinder. Lo ordené distinto a lo que presento siempre el masculino, porque digo siempre masculino, femenino, neutro. Aquí agrupé el masculino y el neutro en un lado porque tienen desde el indefinido hasta el posesivo una estructura muy parecida. Y luego puse el femenino con el plural por la misma razón, porque excepto que no hay indefinido plural, tienen la misma terminación E. Y en los otros dos no hay terminación E en el artículo. Esto siempre que este artículo y este sustantivo estén como sujeto de la oración. Recuerden que el sujeto es el protagonista de la acción en la oración. Es que el que ejecuta la acción, en el que recae la acción, como dicen también. Después del sujeto, tradicionalmente tenemos los verbos. Y dentro de los verbos tenemos una clasificación, el verbo transitivo y el verbo intransitivo. Entonces, cuando vamos a tener una declinación en alemán, es cuando el verbo, por ejemplo, sea transitivo. Y veamos entonces la diapositiva. El complemento directo de la oración va a estar siempre en accusative y va a afectar solo al género masculino. Sus artículos van a ser, y fíjense lo que está marcado en el círculo, den, como definido, einen, como indefinido, keinen, como negación, y meinen, como el posesivo en primera persona. El resto de los géneros, el neutro, el femenino y el plural, no se ven afectados. Entonces, ¿cómo voy a saber cuando un verbo es transitivo? Por ejemplo, cuando ese verbo necesita para tener un sentido una
digamos, un acompañamiento, por decir, de un artículo y otro sustantivo. Entonces, por ejemplo, un verbo transitivo va a ser el verbo tener. Si yo a ustedes les digo, yo tengo, y me quedo ahí y no completo la oración, ustedes se dan cuenta de que falta algo. ¿Qué? ¿Qué tiene, profesora? ¿Qué tiene? Entonces, yo tengo el lápiz. Después del verbo, inmediatamente viene otro artículo y otro sustantivo. Yo tengo el lápiz, o tengo un lápiz, o yo tengo ningún lápiz, o yo tengo mi lápiz. Esa es la característica de los verbos transitivos, y hay muchísimos. Comer. Yo como los tallarines. Yo bebo un té. Yo busco mis llaves. Yo leo el libro. Es decir, si a ese verbo le podemos poner qué o algo, yo leo algo, yo busco algo, yo tengo algo, yo bebo algo, ese va a ser un verbo transitivo y va a obligar a que eso que yo busco, que yo bebo, que yo tengo, que yo leo, si es masculino, voy a tener que cambiar el artículo por estos que están aquí. Si eso que yo leo, que yo busco, que yo tengo, que yo como, es neutro o femenino o plural, no va a haber cambio, solamente en el masculino. Veamos. En esa lista que habíamos visto anteriormente, teníamos entonces artículo definido, indefinido, negativo y posesivo. Bestimmt, unbestimmt, negativ und possessiv. Y vamos a la misma tabla. Nominativ, maskulin, bestimmt der, unbestimmt ein, negativ kein, possessiv mein, sujeto. Y como ejemplo, der Vater masculino, se fijan, el padre es el sujeto de la oración. Usamos el artículo definido der, con mayúscula por supuesto, porque está al comienzo de la oración. Der Vater ist freundlich, amistoso. Si se fijan, el verbo, como dije, va siempre en el segundo lugar. Y después hay una completación, así se dice en alemán, que puede ser un complemento directo, un complemento indirecto o puede ser un complemento circunstancial. Ok. Veamos un ejemplo con neutro.
Das Kind heißt Lucas. Sujeto, verbo y podríamos nombrar predicado, ¿ya? Die Mutter feminin ist intelligent. Und Plural, die Studenten kommen aus Frankfurt. ¿Ya? Este complemento viene siempre detrás del verbo. Ahora, ninguno de estos verbos es un verbo transitivo, porque no hay acá, como ustedes ven, ningún artículo, ningún sustantivo. Aquí hay un adjetivo, aquí hay otro adjetivo, aquí tenemos un nombre propio y acá tenemos un complemento circunstancial de lugar. Pero no es un complemento directo. Vamos ahora al complemento directo. Accusative Objekt heißt auf Deutsch. Se llama Accusativ en alemán. Las mismas categorías. Bestimmt, definido, unbestimmt, indefinido, negativ, negación o negativo, artículo negativo, und possessiv. Está marcada el área del masculino, que son los artículos que se vieron modificados al comparar con el artículo, el mismo artículo en nominativ, es decir, dentro del sujeto de la oración. El resto están todos iguales, no hay diferencia. Entonces, veamos. Aquí tenemos una oración con sujeto, nominativ Objekt, verbo transitivo und Accusativ Objekt, complemento directo. Y puse todos los géneros para que ustedes puedan entender. Der Vater, el padre, kauft, compra algo, ¿cierto? Mein Auto, compra mi auto. ¿Por qué está en verde acá? Porque lo que me interesa es el género. Auto es neutro. Mi auto. No hay una declinación en el neutro. Die Schwester, la hermana, trinkt, bebe, einen Orangensaft, jugo de naranja, der Saft, el jugo masculino. Y es un jugo de naranja, no está definido, entonces lo buscamos acá. Einen Orangensaft. Das Kind, Neutrum. ¿Ya? Definido, el neutro está dentro del sujeto. Ist, come. Das Verb essen. Ist die Kekse, las galletas. Está en plural dentro del complemento directo. Das Kind isst. El niño come. ¿Qué come? Come algo. Y ese algo debe estar en el complemento directo. ¿Ya? Isst die Kekse. El niño
come las galletas. Und plural, die Großeltern, los abuelos, haben, tienen, keine Sonnenbrillen. Tienen ningunos anteojos de sol. Entonces tenemos en el primer ejemplo un posesivo. En el segundo ejemplo tenemos un indefinido. En el tercero tenemos un definido. Y en el último ejemplo tenemos una negación. Nosotros cuando hablamos en español, la velocidad en la que nuestro cerebro impulsa ideas o crea oraciones es increíble. Cuando estamos en alemán tenemos que tener este cuidado de recordar que si yo uso en mi oración un verbo transitivo, voy a tener que modificar el artículo masculino en todas sus formas. Aquí solo tenemos las 4 más básicas: definido, indefinido, negativo y posesivo. ¿Hay alguna pregunta? Al parecer no. Igual, si es que tienen dudas, tienen que escribirme. Ahora vamos a ver la tabla de los pronombres posesivos, porque los nombres posesivos varían de acuerdo al pronombre o de la persona que posee, ¿cierto? Entonces, tenemos esta tablita acá que hay que memorizar. Para entender la tabla, fijémonos que en el extremo izquierdo tenemos los pronombres. Ich, du, sie, es, wir, ihr, sie, sie. Y tenemos los 4 géneros: masculino, femenino, neutro y plural. Cuando observamos, vamos a inmediatamente descubrir que el género masculino y el género neutro tienen sin terminación E su posesivo. Y hay que aprenderse de memoria, chiquillos. Mein, dein, sein, ihr, sein, unser, euer, ihr. Es decir, mi padre, tu padre, su padre, su de ella, padre, su de ello, padre, nuestro padre, vuestro padre, su padre, de ellos, ellas, y su padre, de usted o ustedes. Lo mismo con el neutro. Mein Baby, dein Baby, sein Baby, ihr Baby, sein Baby, unser Baby, euer Baby, ihr Baby, ihr Baby. Es igual que el his y her en inglés. Así que no es una novedad, en el fondo los que manejan un poquito el
inglés se van a dar cuenta. ¿Y qué pasa con el femenino y con el plural? Meine Mutter, deine Mutter, seine Mutter, ihre Mutter, seine Mutter, unsere Mutter, eure Mutter, ihre Mutter, ihre Mutter. Exactamente igual para el plural. Fíjense que la única cosa que se sale un poco de esta forma como tan matemática es el pronombre posesivo vuestro o vuestra. En masculino, oya. Acuérdense, EU se pronuncia hoy. Oya, fatra, vuestro padre. Pero oire, Mutter. Se saca esa E y se agrega la E que define a la palabra, al posesivo, como un posesivo femenino, como madre mía, madre tuya, madre suya de él, madre suya de ella, madre suya de ello, nuestra madre, vuestra madre, su madre de ellos y su madre de usted. ¿Se dan cuenta? Entonces, lamentablemente, pienso que en la medida que vayan dejándolas o pasando las diapositivas sin practicar, sin memorizar el posesivo, va a ser difícil para ustedes. Tienen que ponerse pequeñas metas como aprenderse solo la estructura. Mein, dein, sein, ihr, sein, unser, euer, ihr. Cuando niña, para poder recordar el vocabulario, y no solamente en alemán, sino que también en español, o cuando tenía que recordar las capitales o las famosas multiplicaciones, las tablas de multiplicar, yo las repetía muchas veces y generalmente algo que ayuda mucho, que los adultos tendemos a dejar de hacerlo, es acompañar la memorización de desplazamiento, es decir, de movimiento kinestésico, porque es increíble lo que ayuda. Entonces, caminar por un pasillo o dar vuelta alrededor de la mesa, aunque parezca ridículo, mein, dein, sein, ihr, sein, unser, euer, ihr. Como si fuera un poema. Le ponen un ritmo y se lo aprenden. Luego solo tienen que aplicar la regla que si lo que yo poseo es femenino o es plural, a esa estructura que memoricé tengo que agregarle una E. Meine, deine, seine, ihre, seine, unsere, eure, ihre. Es estrictamente necesario empezar ya a la gramática, empezar a fijarla para que podamos avanzar y crear oraciones propias. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Al parecer no. No, profesor. No, profesor. ¿No? ¿No tienes? ¿O sí? No, no tengo. No. Ya.
yo quisiera tanto tener un pendrive que se lo pasaran unos a otros metiendo toda esta cuestión gramatical, pero vamos a ir avanzando, integrando siempre, recuerden, todo lo que hemos aprendido desde el principio, o no tan del principio, no empezar siempre, hallo, guten Tag o guten Morgen, pero avanzando lo más posible en hacer oraciones y en hablar. Ok. Acá tuve una falla, así que voy a tener que dejar toda la animación, se me desconchinfló. Pero igual se entiende perfecto. Vemos, das ist eine Terrasse, una terraza, in einem Restaurant. ¿Ya? Una terraza, un restaurante. Y para que ustedes tengan el apoyo de la tabla gramatical, está acá, y Possessivpronomen, y acá tenemos entonces los diferentes artículos en el sujeto de la oración y en el complemento directo. Entonces, vamos a mirar estas conversaciones un poco dirigidas, pero para que ustedes puedan aplicar lo que hemos visto hasta ahora. Ich bin seit 30 Jahren verheiratet, recuerden, casado, casada, und habe einen Sohn. Wow. Tengo un hijo. ¿Qué tengo? Como lo que tengo es algo, un ser viviente masculino, tengo que irme al complemento directo. Y aquí tenemos la respuesta. Einen Sohn. En esta oración, ich, yo, soy el sujeto. Bin es el verbo sein, conjugado en primera persona singular. Y luego viene un complemento de tiempo. Seit 30 Jahren verheiratet. Desde hace 30 años casada. Und. Y es una conjunción. La conjunción une dos oraciones. Y como las une, acá no es necesario repetir el sujeto, porque ya sabemos que soy yo. Podríamos hacer una unión desde aquí. Ich habe einen Sohn. Que tengo un hijo masculino. Por lo tanto, debo modificar el artículo indefinido a einen. Er ist 22 Jahre alt und heißt Erwin. Él tiene 22 años y se llama Erwin, como dicen acá, Erwin. Und du? ¿Y tú? ¿Hast du Kinder? ¿Tienes hijos? Y fíjense ahí cómo está súper asomada preguntándole a la persona que tiene al lado respecto de su familia. Ja, ich habe einen Sohn und eine Tochter. Ojo, ven acá, ich, sujeto, verbo transitivo haben, que tengo, es decir, que después de este verbo va a haber un complemento directo, hay un artículo, hay un sustantivo, masculino en este caso, einen Sohn und eine Tochter. En el femenino,
en lo que ella tiene, que es femenino, no hay declinación. No hay modificación del artículo indefinido. Sie sind 8 und 6 Jahre alt. Mein Sohn heißt Lukas und meine Tochter Ina. ¿Qué pasó aquí? Fíjense ahora, el hijo, su hijo, mein Sohn, está dentro del sujeto de la oración. Mein Sohn. Por lo tanto, no hay ninguna declinación, no hay ninguna modificación. Mein Sohn heißt Lukas und meine Tochter Ina. Y en el femenino de su hija tampoco hay modificación, porque ambos están ubicados en el sujeto de la oración. Son el sujeto. Luego, otra conversación. Nos estamos metiendo en todos lados. Meine Eltern wohnen in Spanien und meine Schwester und ihr Mann in Frankreich. Ya, lo primero que vemos es la palabra Eltern. Eso es un plural. Acá tenemos un posesivo. Y como el femenino y el plural, tenemos que ponerle una E. Meine Eltern, mis padres habitan en España. Und meine Schwester, aquí está el femenino, también debo ponerle la E. Meine Schwester, acá lo tenemos, ¿ven? Meine, en vez de Mutter, meine Schwester. Und ihr Mann, el esposo de ella, ¿ya? Ihr Mann. Man es masculino, por lo tanto, no hay una declinación, no hay una modificación de este posesivo. Ok, meine Eltern wohnen in Spanien und meine Schwester und ihr Mann in Frankreich. Und dein Bruder, wow, ahora cambiamos a tu hermano, dein Bruder. Su hermano de él, por lo tanto, no tiene una terminación, no tiene una E. Wohnt er noch in den USA? Esta es una oración interrogativa con sí o no. ¿Ya? Ja, nein, Frage. Es necesario que la respuesta de esta señora contenga ja, er wohnt noch in USA. Oder nein, er wohnt jetzt in Canadá. Que haga una corrección a esa pregunta. Por ende, en la última conversación vamos a tener una declaración. Ich bin seit 5 Jahren verheiratet, me faltó ahí, no lo puedo escribir ahora. Ich bin seit 5 Jahren verheiratet, aber ich habe keine Kinder. Estoy casada hace 5 años, pero no tengo hijos. O, como dice ahí, literal, tengo ningunos niños. ¿Y cuál es la respuesta de este señor?
Ich bin geschieden. Estoy divorciado. Aber ich habe 3 Kinder. Tengo 3 hijos und 2 Enkelkinder. Y 2 nietos o nietas, no lo sabemos, ¿ya? Estos diálogos, qué pena que acá se me perdió una palabra, te lo voy a corregir, lo voy a mandar corregido en un pantallazo. Estamos poniendo toda la información que hemos aprendido desde la última clase hasta ahora respecto de el artículo, respecto del sujeto y del complemento directo, del tipo de verbos, ¿ya? Es súper importante que vayamos viendo manejar de alguna manera esto, porque como les he adelantado en las próximas diapositivas, las voy a cambiar. Este es un resumen de los verbos que estamos usando ahora, pero a lo que yo quiero ir es a esto. Fíjense. Esta es la familia Curie. Pierre Curie y Marie Sklodowska. Franceses, polaca, y ellos se casaron. Es una historia tan bonita porque es una familia de científicos destacados. Pierre y Marie tuvieron 2 hijas, Irene y Eve. Ambas se casaron y por el lado de Irene, con Jean-Frédéric Liolleux, siguieron cultivando su amor por las ciencias y tuvieron 2 hijos, Helene y Pierre. Toda esta familia es extra súper famosa e importante y nosotros no la conocemos, no sé si alguno de ustedes, pero como ven ya tenemos nombre, lugar de nacimiento, edad, la fecha en la que nació, estado civil, código postal, ciudad, dirección, teléfono, email, idiomas que habla. Y en base a estas tarjetas, nosotros podemos fijarnos en una y hablar, por ejemplo, der Vater von Irene Curie heißt Pierre Curie. Entonces, me baso en Irene y hablo de su padre, o de su madre, o de su hijo, o de su hermana, ¿ya? Estamos integrando todo lo que estamos aprendiendo en estas tarjetas y en estos ejercicios. Por eso es que es importante que traten de repasar lo que estamos aprendiendo. Vamos a devolvernos acá porque lo van a necesitar para avanzar. Luego de este tema nos vamos a ir al tema de las profesiones. Y anexado, integrado a las profesiones, van las distintas actividades del día. Entonces, por eso es importante ir repasando, ir viendo todo lo que hemos pasado hasta ahora y tratando de memorizar lo que pueda. Entonces, vamos a dejar hasta ahí hoy día. Vamos acá. Hay varios conectados, qué bueno verlos. Es decir, ver sus letras. ¿Hay alguno que tenga alguna pregunta?
Ok, recuerden que pueden escribirme al WhatsApp y también en el chat de este Teams para que no quede ninguna duda y podamos seguir avanzando con éxito. Alles Gute, ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis Dienstag. Hasta el próximo martes. Tschüss, José María. Tschüss. Tschüss, Isabel.